Pues porque ustedes lo pidieron, esta nueva sección que es Figurando con la Historia. Mi papá, sin ser historiador, es un gran amante de los eventos históricos, de los mitos y leyendas de la historia de México. Por eso hemos decidido hoy entrevistarlo con pequeños detalles muy interesantes que podrán o no ser corroborados, pero que son sin duda alguna anécdotas que influyen e impactan en la historia de nuestros mandatarios y gobernantes y emperadores de nuestro país. Hola, Rey, otra vez aquí. Hola, güerín. Aquí hablando de las leyendas urbanas, porque no podemos decir que de historia, porque no soy historiador, pero de leyendas urbanas sí se sabe. En este México lleno de traiciones y de amoríos. Lleno de traiciones y de amoríos, que además estamos próximos a armar una mesa de las grandes traiciones en la historia de México, en donde vas a estar tú. Es una delicia escucharte hablar de la historia, de estos mitos y leyendas, y podemos empezar con nada más y nada menos que Benito Juárez. Mira, Benito Juárez, pudiéramos hablar muchas cosas buenas. Sabes que, por ejemplo, Benito Juárez fue el mandatario que más escuelas, guardada la proporción desde México, desarrolló. Sabes que Benito Juárez era un hombre muy formado en materia jurídica. Entonces, hablar de Benito Juárez es poder enjuiciarlo un día. Un día vamos a hacer un juicio para ver si es o no traidor, pero no puedo hablar de Benito Juárez sin hablar de la Carambada. ¿No sabes quién es la Carambada? No tengo idea. La Carambada mató a Benito Juárez. Benito Juárez no murió de angina del pecho. Hay una leyenda urbana en la cual yo creo. Tú recordarás que Juárez arresta a Maximiliano. Sí. Tú recordarás que Juárez fusila a Maximiliano en el Cerro de las Campanas, allá en Querétaro. Junto con este fusilamiento, que luego vamos a hablar de Carlota, pero este fusilamiento de Maximiliano, inicia una persecución a todos los leales mexicanos que apoyaron la invasión y el dominio extranjero. Tú recordarás que Maximiliano venía de la casa de los Habsburgo, era el primo feo de los Habsburgo, un día hablaremos de Maximiliano. Junto con Maximiliano, después de la muerte de Maximiliano, se ordena el arresto de su jefe de staff, su jefe de escolta, su estado mayor, lo que quiera llamado, y era un coronel llamado José Jaime, no me recuerdo el apellido, discúlpame, pero era un coronel llamado José Jaime. José Jaime era un galán, alto militar mexicano, que se hizo cargo de la guardia del emperador, que se hizo cargo de la seguridad del emperador, y cuya novia, por cierto, Oliveiros del Pozo, era la primera institutriz de doña Carlota. Y dicen, güero, que era una mujer bellísima, pero además de hermosa, muy refinada. Imagínate vivir al lado de la emperatriz Carlota, pues tenías que ser una mujer educada en Europa, con todos aquellos atuendos finísimos. Otro chisme. Esta señora volvió loco a Maximiliano de amor también, pero ya hablaremos de Maximiliano. Pues resulta que la señora Oliveira del Pozo se enoja mucho cuando arrestan a su marido en Querétaro, José Jaime, y lo acusa. El gobernador de Querétaro lo detiene y lo va a acusar de traición a la patria para ser fusilado. Eran juicios sumarísimos los que ordenó Juárez. Fíjate, un jurista de la altura de Juárez ordenando juicios sumarios, ¿no? Habría alguna vez que entrar a su mente a ver por qué. Y entonces va a ver al gobernador y le dice: por favor, indúltamelo, perdón. Y el gobernador, muy pasado de lanza, le dice: no puedo, tendría que ser orden del presidente Juárez. Y viene la señora Oliveiros y busca al presidente Juárez por todos estos recorridos eran en caballo, eran días, Sí, imagínate. O sea, era ir a Querétaro a hablar con el gobernador, regresar a hablar con el presidente, eran semanas. Y esa es una clave, fíjate, le diste una de las claves. Ella tarda varias semanas en tratar de llegar a Juárez para el indulto. Y regresa abatida, porque regresa con el no de Juárez. No lo voy a indultar, los mexicanos que han apoyado a los movimientos extranjeros son traidores. Cuando regresa, el gobernador ya había ordenado la muerte de José Jaime. Pero para curarse en salud, lo que hizo, dice la leyenda urbana, que le abrió la celda, le dijo: fúgate. Se fuga, sale del cuartel de policía y rácatelas, lo fusilan, le dan por haberse querido la famosa ley fuga. Entonces ella se entera, le da mucho coraje. Entonces la Carambada tira sus atuendos europeos, se viste de guerrillera, se pone su sombrero de guerrillera y se va a la lucha y se vuelve en el primer y auténtico Chucho el Roto. Con el dinero que robaba, pagaba las deudas de los caciques y liberaba a los esclavos. Era una cosa socialmente importante. Pero ella tenía dos objetivos: la venganza contra el gobernador, recuerdo empezar con C, no me acuerdo el apellido, y la venganza contra Benito Juárez. Y era terrible, era buenísima para las armas, era excelente cabalgando. Una guerrillera que estaba disfrazada, nada más. Exacto. Así como fue una muy buena institutriz, una muy buena miembro de la corte, fue una muy buena guerrillera. Pero era tan guapa que cautivaba a quien la viera y cautivó a los ojos del gobernador.
Y entonces ella se le vuelve a acercar al gobernador, deja su vestimenta rebelde, se vuelve a vestir elegante, se acerca al gobernador y le ofrece sus favores. El gobernador acepta sus favores, se van a la recámara del gobernador y ella le dice, voltéate porque quiero sorprenderte como voy a salir con un negligé. Pues no me acuerdo, no creo que en esa época hubiese, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Aquello. Y se voltea y cuando esta sale del baño le zorraja un jarronazo en la cabeza. Y cuenta la leyenda urbana que era tan dura que le corta los testículos y lo cose en las cortinas y deja con su sangre un letrero que dice, esto es obra de la Carambada. Órale. Y esa hace una banda, así se llamaba la banda de ella. Fiel a su afán, llega a México. Y hay dos historias, la oscura y la muy oscura. Ella en su vida de campo se dio cuenta que ciertos becerros morían a los 21 días de ingerir cierta hierba. Por cierto, se llama la 21ª, porque mata a los 21 días de haber sido consumido. Y mata con los mismos síntomas que produce la angina de pecho, es decir, asfixia, calentura, es decir, convulsiones. Y entonces hay dos modus operandi en las leyendas urbanas. Uno, que es el que menos me gusta, que se viste de india y conocedora del afán del gusto de Juárez por los dulces oaxaqueños, en una canasta hace un dulce que lo envuelve en la 21illa, se lo da y Juárez muere a los 21. ¿Y cómo se lo da al presidente? O sea, el presidente caminaba, no era una sorpresa, y ella se acerca y se lo ofrece. La otra que me encanta es que la Carambada vuelve a dejar sus disfraces de guerrillera, se junta con Guillermo Prieto, me parece que era un alto hombre de la sociedad mexicana, y llega a una cena del presidente en la casa, ¿de quién crees? Del presidente de la corte, digno sucesor de Juárez. Se acerca ella, don Guillermo se la lleva a presentar al presidente Juárez. El presidente Juárez, como toda la audiencia, cautivado con la belleza, pero el presidente Juárez era un hombre muy sensato, saludaba a todo el mundo. Ella aprovecha que el presidente está saludando y vierte unas gotas de la 21illa en la champaña del presidente Juárez. Dicen que el presidente de la corte, Lerdo, se da cuenta y sonríe en complicidad. En complicidad. Y a los 21 días muere Juárez. A los 21 días muere Juárez. Le pusieron fomentos, le dieron todo tipo de auxilio propio para la angina. Y o sea, la leyenda, más bien la historia oficial es que murió de angina de pecho. Sí. Yo fui a consultar su acta en alguna de esas veces que no tiene nada que hacer saliendo de la libre y efectivamente decía que murió de angina de pecho. Y empecé a discutir con la entonces directora del registro civil esta leyenda urbana y me encanta la segunda porque ¿qué es eso? Nuestra historia y la historia de muchas naciones del mundo está rodeada de traiciones por amores, por intereses, por poder, por razones eclesiásticas, ya hablaremos de algunas. Como la vida, ¿no? Nada más hay que imaginársela. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál fue el modus operandi? Escojan el que quiera. Es bonita la historia. Entonces de Juárez, pues, ¿para qué hablamos? Hay mucho que es bueno y mucho malo, pero... ¿Qué se considera si una persona se dice juarista y otra porfirista? Así, explicado como a grandes rasgos. O sea, el ser juarista significa... Quien se decanta por juarista es un jurista destacado. Es un pensamos conservador. En las leyes de reforma, pensamos en todo aquel imperestado, mientras que hablar de Porfirio Díaz es una revolución total, un infraestructura, un desarrollo económico como nunca, pero sobre todo una mano dura, ¿no? Un dictador. Para bien o para mal, ya cada quien escogerá, para bien o para mal, ¿no? Qué interesante, pues coméntanos abajo si crees que murió de una angina de pecho o si una vez más los celos y la traición fueron parte de la historia de Benito Juárez.